La paz del Señor sea con todos mis hermanos en esta noche. Su hermano y servidor Ricardo Páramo. Una vez más, hermano, los saludo a todos ustedes en su canal, Peleando la Buena Batalla. Y voy a ver, hermano, si se está escuchando bien. Permítame tantito. Saludo a todos ustedes en su canal, Ok, sí. Peleando la Buena Batalla. Ok. Sí, se está escuchando bien. Esta noche, pues, ya empezaron los fríos acá. No sé si donde ustedes vivan, allá en el sur, pero lo que es acá en el norte de la República, pues sí, ya empiezan los fríos. Ya está el temporal, ya está bastante friecito. Y todavía falta más, ¿no? Todavía falta más frío, pero ya estamos, pues ya con los fríos más duritos. Pero bendito Dios que Dios nos permite la vida, la salud, la fuerza para seguir adelante. Y su hermano, pues en este domingo, una vez más, Dios me ha permitido estar con todos mis hermanos, saludarlos y y compartir con todos mis hermanos un, un tema muy bonito, un tema muy, muy nuestro, un tema que habla de nuestra fe, ¿verdad? De lo que Dios mismo ha puesto en nuestro corazón, que es ese reconocimiento a la elección de nuestro Dios, el reconocimiento, hermano, al ungido de Jehová, el cual es Naasón Joaquín García, en este tiempo, ¿verdad? Y tenemos una enseñanza divina, una enseñanza celestial de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca, hermano, de honrar, ¿verdad? Al que merece honra. Y en esta noche, su hermano, quisiera enfocarse en eso. Para el friecito, hermanos, pues me hice un cafecito. Está bueno mi café. Los invitaría, pero no se puede. Y quisiera, hermanos, saludos, mandar saludos a mis hermanos. Está su hermano Osvaldo Martínez. La paz, señor hermano Ricardo, saludos. Yo le pago a su hermano Osvaldo. Yo le pago, hermano Osvaldo, por acompañarme en esta noche. A nuestro hermano Jorge González, la paz, señor hermano, Dios le bendiga. Saludos desde Houston, Texas. El hermano Jorge Luis González. Amén, hermano Jorge, Dios le bendiga. Dios le pague por estar conmigo en esta noche también. Está también nuestra hermana Elidabel Abrego, hermana. La paz, señor hermano Páramo, Dios le bendiga y le guarde. Saludos desde Panamá. Un saludo hasta allá. Dios le pague a nuestra hermana. También está con su hermano Carlos Maya online. La paz de Dios, hermano Ricardo, Dios le bendiga. Saludos desde La Piedad, Michoacán. Hermano, Dios le bendiga, Dios le pague por acompañarme en esta noche. Voy a poner, hermano, el link. Dice, hermano, no antoje, perdón. Es que sí, digo, la verdad que se hace bastante frío ahorita. Bueno, yo soy muy friolento y pues se me antojó un cafecito. Voy a mandar, hermano, ahí está el StreamYard. Si algún hermano quiere acompañarme en esta noche, hablando, hermano, de lo que es, así lo tituló su hermano, honor a quien honor merece. Entendemos todos nosotros, porque es parte de incluso de nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, pues, digamos, en México, en otros países, no es algo netamente religioso, sino que aún en la sociedad se reconoce lo que es la honorabilidad en las personas, el honor, ¿verdad? Que una persona honorable, por sus méritos, su hermano Inar Stevenson. La paz de Dios, hermano, saludos. Amén, hermano. Su hermano Inar. Entonces, pero hablando en lo religioso, en lo doctrinal, que la luz del mundo practica, hablamos de, hermanos, de una honra. Oh, su hermano Einar, 10 puntos para ti, hermano, 3 puntos para Jaime de ayer el debate. Muy bonito, ¿no? O sea, déjenme hacer un paréntesis en cuanto a lo del tema del debate de ayer. Fue un debate bonito porque hay que reconocer que Jaime es una persona
respetuosa, ¿me entiendes? Es una persona que tiene su forma de ser, se puede platicar con él, aunque pues se cierra un poquito, pero bueno, se puede platicar con él, se tuvo ese debate bonito. Y ahí quedan los resultados, ¿no? Cada quien, pues toma hace un análisis personal cada uno de mis hermanos que ven el debate. Yo en el debate, yo me confundí porque yo pensé que Jaime era unicitario, aunque muchas veces en el debate, pues hacía alusión a que Jesucristo era Dios encarnado, y eso es parte de los unicitarios, de los que solamente creen en que uno es Dios, Jesucristo, y Dios y el Espíritu Santo son uno. Y tenía, por momentos, Jaime se iba a los unicitarios y de repente se iba a los trinitarios y andaba de acá para allá. Por eso se me hizo complicado. Dije, pero tú eres unicitario, eres trinitario, porque me estás diciendo que Jesús es Dios encarnado, lo cual es parte de lo que es los unicitarios, ¿verdad? Y después decía que no, Jesús es Dios, también Dios es Dios, y Jesús es Dios, que es la Trinidad. Es decir, hubo ahí algo medio raro con eso, pero ojalá y Jaime pueda él, por lo menos aterrizar bien sus ideas acerca de lo que es la divinidad, si Jesús es Dios, el Dios encarnado, el Dios creador de todas las cosas, o si Dios es Dios y Jesús Dios y el Espíritu Santo es Dios, las tres divinas personas conforme al dogma católico. Pero bueno, se dio algo bonito, ahí estuvimos platicando, estuvimos charlando en este debate del día de ayer, y pues quedaron los resultados, ¿verdad? Todo lo que nosotros hablamos, hermano, pues es lo que hemos enseñado, lo que hemos sido enseñados, ¿no? Lo que nos ha enseñado los apóstoles en estos últimos tiempos, ¿verdad? Desde el apóstol Aarón, en esa enseñanza hermosísima que daba la iglesia, la instrucción tan hermosa, tan perfecta del apóstol Aarón, hermano, que viene después el tiempo del apóstol Samuel, y de igual manera su doctrina perfecta, santa, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Igual como la del apóstol Aarón. Ahora estamos en el tiempo del apóstol Nazón, su doctrina también igual, perfecta, santa, por revelación, es decir, no hay confusión, ¿verdad? Solamente los ignorantes, pues, creen y dicen que ya la doctrina del apóstol Nazón es diferente, pero pues totalmente cegados, ¿no? Totalmente ya extraviados de su mente y de su cordura espiritual están, porque la doctrina del apóstol Nazón, pues es la doctrina de Jesucristo. La doctrina del apóstol Samuel fue la doctrina de Jesucristo, y la doctrina que predicó el apóstol Aarón fue la doctrina de Jesucristo. Es decir, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Heredado a sus apóstoles, fue lo que nos dio, hermano, nos ha dado hasta el día de hoy esa enseñanza hermosa. Y tengo aquí a mi hermano Fernando, la paz del Señor, hermano Fernando. Déjeme pongo los audífonos porque no los tenía puestos. Permítame tantito. Aquí estoy ya. A ver, hermano. La paz del Señor, hermano. Amén, hermano. Es una bendición haber creído en estos tiempos en el que Dios ha enviado. Así es. Y cumpliendo un año más, ¿verdad? De bendición para nosotros. Nosotros estamos orgullosos de la elección del apóstol de Jesucristo, hermano Nazón, y de su llamamiento. Y por eso estamos hablando de estas cosas en este día. Y a todos mis hermanos que ya están conectados, la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén, hermano. Estamos aquí saludando a nuestro hermano Samuel Hernández Carrera. Ahí don Jaime se hizo enredo solo. Pues sí, es lo que le estaba diciendo, hermano Fernando, al día de ayer con nuestro gran amigo Jaime, que yo por momentos lo veía que era unicitario y de repente cambiaba al trinitarismo y volvía al unicitarismo, y yo decía, pero este hombre pues anda bailando en todos lados, porque por un momento me sacaba textos y me decía que Jesucristo era Dios encarnado, y de repente me decía que Jesucristo era uno y Dios era otro. Yo la verdad decía, pero a ver, como que no aterrizaba muy bien. Es que ese precisamente, hermano, ese ha sido el daño tan grande que Satanás ha, hermano, ocasionado, precisamente en la ausencia
de la revelación de Jesucristo. Ese es el problema tan grande cuando no hay un hombre de Dios dirigiendo al pueblo, ¿verdad? Cuando no hay un hombre de Dios, pues hermano, entra una confusión total en las gentes, se extravían precisamente después de la partida del apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles de aquel tiempo. A los años, aquella hermosa doctrina que había sido enseñada, perfecta, sin mancha, pues llega un momento en que se empieza, hermano, a corromper. De tal manera se corrompe, aunque no la doctrina, porque la doctrina, pues Dios la recoge, ¿no? Dios recoge su doctrina, su enseñanza, pero aquella gente que ya no está guiada por el Espíritu de Dios a través del ministerio apostólico, empiezan ellos a enredar las cosas, a confundirse, a poner esto por aquello, y empieza a crear lo que es la Trinidad, lo que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la adoración a María, la concepción inmaculada de María. Es decir, empieza toda una lluvia de herejías tan grandes, precisamente por la ausencia de un hombre de Dios. Es algo muy lamentable, pero es cierto, y el día de ayer, pues pudimos darnos cuenta con nuestro gran amigo Jaime, pues lo errado que está conforme a la enseñanza de Jesucristo, porque no solamente es conocer textos, ¿verdad? Porque, dicho sea de paso, Jaime conoce muchos textos, pero el entendimiento, el discernimiento de los textos es lo que está totalmente equivocado, ¿verdad? Es algo que es parte de lo que es esta ola de evangélicos y protestantes y apostólicos, ¿no? Que son muy conocedores de los textos, los conocen de memoria y lo recitan en cualquier momento, y pueden citarte, hermano Fernando, puede citarte 30 textos en un minuto, pero el discernimiento de esos textos es el que está para llorar. Es el que está para llorar, y dice, no, a ver, tranquilo, porque estás diciendo herejía tras herejía, ¿no? El día de ayer yo decía a nuestro amigo Jaime, pues, ¿dónde Jesucristo dijo que él era Dios? Y no hay un texto, y él aseguraba que sí, que Jesucristo siempre se presentó delante de la gente como el Dios encarnado. Y yo dije, amigo, pues, ¿de dónde sacas esto? ¿Verdad? Y me daba texto según él, pero el texto que me daba, pues nada tenía que ver con lo que me estaba afirmando y asegurando. Pero, hermano Fernando, ¿cómo vio usted el debate de ayer? ¿Lo vio? Sí, sí lo vi. Y pues es que conocen de letra, hermano, la letra, les falta ahora sí, la inspiración, ¿verdad? De que un apóstol de Jesucristo es el que nos enseña por revelación, porque en el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pedro habla ya de las cartas del apóstol Pablo, o sea, él las leyó, por eso decía que la sabiduría que Dios le había dado al apóstol Pablo, claro, el apóstol Pablo pues era una persona culta, ¿no? Una persona estudiada, y a reserva del apóstol Pedro, que él era un pescador sin letras del vulgo, pero sin embargo tenía la revelación. Por eso dice el apóstol Pedro que en las cartas del apóstol Pablo los indoctos e inconstantes torcían. Entonces ahí es donde usted decía, de lo que usted decía hace un ratito, ¿no? Empiezan a meter una herejía, empiezan a meter otra, porque no está quien les pueda decir, esto es de esta manera, o sea, que era el apóstol, esto es de esta otra. Tiene que estar un apóstol, aunque ellos digan que no, que ya no ocupan, pero al decir no ocupan, ahí se ve, hermano, cómo están unos por un lado, otros por otro. Entre ellos mismos se aceptan como la iglesia verdadera, pero todos están por ningún lado, unos con una doctrina, otros con otra,
porque no hay quien los guíe. Y es. son la iglesia verdadera. Nosotros sí nos consideramos la iglesia verdadera porque tenemos un apóstol, por eso todos nosotros hablamos las mismas cosas, la misma doctrina. Estemos en el lugar que estemos, en el país que estemos, la iglesia del Dios vivo habla la misma doctrina porque tenemos un apóstol de Jesucristo. Así Adelante, es, hermano. hermano. Sí, estoy buscando el texto, hermano, precisamente. Déjame lo encuentro. Lo dice, hermano. Fíjese, yo quisiera leerlo con mis hermanos que están ahorita escuchando. Fíjense, vamos a leer un texto para que ustedes vean la importancia tan grande que tiene la presencia de un hombre de Dios. Y vamos a leerlo ahí en Filipenses. Dice el capítulo 1 de Filipenses. El capítulo 1, vamos a leerlo. Fíjese desde el 21, hermanos. Miren lo que dice. El apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Filipo y les dice, Filipenses 1, 21, perdón, le dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, los detractores luego, si uno dijera así, hermano, ¿verdad? Si uno dice, para mí el vivir es Cristo y el morir para mí es ganancia, luego esta gente perversa, ¿no? Que empieza a tergiversar las cosas, van a decir, Páramo está incitando al suicidio, porque así son de perversos, ¿no? Así dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir no es pérdida, el morir es ganancia. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así es. Entonces, estamos entendiendo que el apóstol Pablo está diciendo, para mí el estar con Cristo ya en este momento, para mí es muchísimo mejor, pero yo veo la necesidad de mi presencia todavía sobre la faz de la tierra por causa de ustedes, la iglesia. Y llega uno al entendimiento, entonces, ¿por qué no diría el apóstol Pablo, no hay problema, ahí están mis cartas? El día que yo no esté, ustedes estén, ahí están mis cartas, no hay ningún problema si yo no estoy. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso. El apóstol Pablo está diciendo que es importantísima su presencia sobre la faz de la tierra, porque así lo está dejando en claro. Y así que, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, lo importante entonces está en que la presencia de un apóstol de Jesucristo es sumamente importante, es importantísima, es indispensable para la vida espiritual de la iglesia. La vida de un apóstol es sumamente indispensable. Decía por ahí el Fermín Franco, ¿no? Decía, la luz del mundo dependen totalmente del apóstol. Pues claro que sí, por supuesto que sí, pero ¿cómo no? Y se lo decimos en su cara, claro que sí, Fermín. La iglesia, la luz del mundo, depende absolutamente del ministerio apostólico. Sin el ministerio apostólico no hay salvación. Eso lo dejamos perfectamente claro y lo comprobamos con la Biblia. En la Biblia que él no cree, por cierto, pues no cree en la Biblia, pero lo dejamos perfectamente claro, hermano Fernando. Así es. Es que ellos siempre van a estar en contra de esto, ¿no? Nosotros sabemos la importancia que tiene un apóstol de Jesucristo, como usted decía. Bueno, si ya Pablo había escrito tantas cartas, pues me voy tranquilo, ¿no? Me voy tranquilo, ya les dejo mis cartas. Ahí ustedes síganlas al pie de la letra y con eso tienen. No. O sea, el apóstol está diciendo, yo ya quisiera partir, porque yo sé que me espera mi galardón.
¿verdad? Yo sé que si me voy con Cristo va a ser una vida mucho mejor, pero a él le preocupaba la iglesia. Bueno, ¿por qué le preocupaba si él ya les había escrito cartas? Incluso hay cartas que no se conocen. Hay cartas que menciona otras iglesias, por ejemplo, las iglesias de Asia. Estoy seguro que también les escribió cartas a esas iglesias y sin embargo se desconocen esas cartas. Entonces, si él ya había escrito y escrito y escrito, pues me voy tranquilo, me voy feliz. Ya sigan mis instrucciones ahí en la Biblia, porque ahora ya está compaginada en un libro que se llama Biblia, pues me voy feliz. Estos hombres agarran la Biblia y la abrazan como si fuera un tesoro, un ídolo. A veces así los veo, como un ídolo. Ay, como un ídolo, aquí está mi idolatrando. salvación, aquí todo lo que dice, pero les falta la inspiración de un apóstol de Jesucristo, el que les decía la esencia que trae un siervo de Dios, que es la revelación. Eso es lo que le hace falta a ese libro. Sí está escrito porque los hombres inspirados escribieron, sí, pero les falta la revelación pura, nata, que trae un apóstol de Jesucristo para guiarnos y para enseñarnos, ¿verdad? Adelante, mi hermano. Así es, hermano. Entonces, nosotros tenemos esa claridad. Para nosotros está perfectamente claro. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y lo tenemos perfectamente claro que la doctrina de Jesucristo no está en un libro. La doctrina de Jesucristo no está en un papel, no está en un papel. La doctrina de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo es algo celestial dado a sus apóstoles por el mismo Señor Jesucristo. Por eso los envía, y el Señor Jesucristo envía a los apóstoles ir y predicar este evangelio. ¿Cuál? Porque así digo, ir y predicar este evangelio. ¿Cuál evangelio? No les dio un libro. No les dio un libro. No les, miren, tengan ahí, cada uno tenga el libro y prediquen esto que está aquí escrito. No, no. Ir y predicar este evangelio a toda criatura. Es decir, el apóstol o los apóstoles son los portadores de ese evangelio. Son los portadores. No es el libro, no. Es el ministerio apostólico el que tiene esa revelación, el que tiene esa autoridad para predicar el evangelio de una manera perfecta. Perfecta. La predicación del apóstol Aarón predicó el evangelio de una forma perfecta, perfecta, sin ningún tipo de error. El apóstol Aarón jamás cometió ningún error doctrinal, nunca, nunca cometió ningún error doctrinal, jamás, jamás. Siempre enseñó la doctrina santa, pura, perfecta, sin error, totalmente limpia, porque así como Jesucristo se la dio, así él instruyó a la iglesia, de esa forma, con esa perfección. Apóstol Aarón, un apóstol perfecto, santo, delante de Dios. Llega el tiempo del apóstol Samuel y le es entregado el evangelio de Jesucristo. Él ahora empieza su ministerio y empieza a predicar el evangelio perfecto, santo, de una manera perfecta, sin ningún tipo de error doctrinal, jamás, de una manera santa. Llega el tiempo del apóstol Nazón y tenemos 7 años, estamos por cumplir 7 años de ver un evangelio predicado de forma perfecta, santa, que este evangelio está llegando, y un evangelio por revelación está llegando a todos los países del mundo, está llegando y cada vez más, y cada vez se unen más países, y cada vez llega a más lugares, porque está siendo predicado de una manera perfecta, gloriosa. Entonces, tenemos una alegría muy grande, hermano Fernando, porque estamos ya a vísperas de
de cumplir ya 7 años de una hermosa manifestación en la que Dios manifiesta, valga la redundancia, Dios manifiesta a su ungido santo para seguir predicando el evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu y lengua, de una manera perfecta. Y eso, hermano, pues nos llena de un orgullo grandísimo, de una alegría inmensa, que, hermano, pues estamos de fiesta. Claro, claro que toda la iglesia estamos de fiesta y lo decimos con mucha libertad. Estamos de fiesta porque Dios continúa con su elección para seguir predicando este evangelio hasta el último rincón de la tierra, porque para eso los puso Dios, para salvación hasta lo último. Ahí es donde la gente tropieza, donde el religioso, el evangélico tropieza, y luego salen, el único que salva es Jesucristo. Claro, nosotros también estamos de acuerdo que el único que salva es Jesucristo, Sí. Pero manda a sus apóstoles para tomarnos de la mano y llevarnos a Cristo para ser salvos. Ese es lo que ellos no alcanzan a entender. Ellos están como el tiempo de los escribas y fariseos en el tiempo del Señor Jesucristo. Ellos también amaban la Torá, amaban la ley, los salmos, ¿verdad? Los profetas, y los tenían en rollos, y cada que se leía en las sinagogas, se leían los rollos. Incluso el Señor Jesucristo fue y le dieron el rollo de Isaías, el libro de Isaías, y él se paró a leerlo. Nada más que les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. O sea, él era el cumplimiento de todo lo que los profetas, de todo lo que los salmos, la ley hablaba. Él era el cumplimiento, pero no lo aceptaron. Ellos querían más la Biblia, decían, bueno, los libros aquellos decían que en las escrituras ellos tenían la salvación, la vida eterna, pero se presenta el que traía la vida eterna y no lo aceptan. Entonces, ¿quién da la vida eterna? ¿Lo escrito o el que traía la vida eterna? ¿Quién era el que la daba? Pues el Señor, pero no lo aceptaron. En estos tiempos pasa lo mismo. Viene su enviado, vienen sus enviados de parte de Jesucristo y no los aceptan. Ellos aceptan más los libros. No es que nosotros los despreciemos, que despreciemos la Biblia, no. Pero es que la Biblia nada más es el testimonio. Al que debemos de aceptar es al que viene en vida, para que nosotros escuchemos de su voz, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en aquel tiempo les habló por los profetas, y el último profeta fue Juan. Después habla por el Hijo, y el Hijo escoge apóstoles y le dice a Dios, no te pido nada más por ellos, sino por aquellos que han de creer en mí. O sea, en quien vamos a creer es en Jesucristo, pero por la palabra, por la predicación, el evangelio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Adelante, mi hermano. Sí, fíjese, hermano, lo hermoso, porque es cierto, ¿no? La gente nos critica y nos juzga de una manera equivocada, y muchas veces lo hacen con toda intención de maldad, ¿no? Nos dicen, ustedes desprecian la Biblia, ustedes son, ustedes llaman a la Biblia, la llaman basura. Jamás se ha dicho eso. Nunca jamás se ha dicho eso, pero les encanta a ellos, ¿no? Les encanta regodearse en sus mentiras y decir que la Biblia es basura. No, al contrario, precisamente con la Biblia nosotros demostramos, que somos la iglesia verdadera de Jesucristo, y la necesidad de que la iglesia haya quien la dirija aquí en la faz de la tierra, que es el ministerio apostólico. Fíjese, hermano, es tan claro para nosotros, y digo, pues bueno, a mí se me hace tan claro, será porque tenemos la enseñanza apostólica, pero para mí es tan claro lo que dice, hermano, en Apocalipsis, el capítulo 14, el verso 6, mire, hermano, lo que dice, y yo les he preguntado,
que me digan en qué momento o cuándo, porque según ellos tienen el Espíritu Santo. Según estos modernos fariseos, ellos tienen el Espíritu Santo, pero no pueden contestar esa pregunta que yo les hago. Y la pregunta es esta. Según Apocalipsis 14:6, ha de venir un ángel a predicar el evangelio eterno. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. A ver, para empezar, el evangelio es eterno. Así es. Y esto no va a entrar al reino de los cielos. Si algo me dice que la Biblia, allá en el cielo hay una Biblia, No. me va a dar un ataque cardíaco de la risa que me va a dar. De la risa, de las carcajadas que me va a dar por la incoherencia de que alguien me diga que el evangelio es esto y que siendo el evangelio eterno va a estar allá en el cielo la Biblia, me voy a morir de las carcajadas que me va a dar. No, el evangelio es eterno. Quiere decir que entonces no es papel. No es papel conforme a lo que estamos leyendo. Dice aquí: vio volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Uno se queda, a ver, ¿quién predica el evangelio eterno? ¿Quiénes son los únicos que predican el evangelio eterno? Pues son los apóstoles. Ellos son los únicos a los cuales Jesucristo autoriza a predicar su evangelio. Son los únicos, no hay más. Entonces, aquí estamos viendo entonces que si dice que es otro ángel, pues entonces, ¿a qué se refiere? Un ángel, pues literalmente será entonces una persona, o más bien un ser invisible. Un ángel es un espíritu conforme a lo que significa Así ángel, ¿no? Un ángel del celestial, entonces eso es un angelito con unas alitas, está predicando en la tierra o va a predicar en la tierra. No, no está hablando de un ángel espiritual, que es un espíritu, es un ser invisible, no. Está hablando de una persona. Está hablando porque ángel es también enviado. Ángel es enviado. Dice aquí: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Esta es una revelación que el apóstol Juan tiene en aquel lugar de Patmos cuando el Espíritu Santo le revela lo que es el libro de Apocalipsis. Y en esa visión él ve a futuro. Porque ¿sabe qué dicen ahora los perversos? Como hay uno que se llama, no me acuerdo el tipo, Carlos Arciniega, algo así, Arciniega, y no sé qué tanto dice. En su locura y en su desvarío dice que las profecías también son pasadas. O sea que se profetiza también lo que ya pasó. Ah, caray. Sí, él dice así, sacó uno, dice, también hay profecías que se profetizan no solamente del futuro, sino que profetizan lo del pasado. Del pasado. ¿Cómo? Y ese el demonio cómo los tiene, ¿no? Así totalmente trastornados. ¿Por qué? Porque para ellos, porque si uno les muestra esto y les dice, a ver, en el futuro va a haber un ángel que va a predicar el evangelio eterno a la tierra, va a venir a la tierra a predicar el evangelio eterno. No está hablando de ningún apóstol de los antiguos, no está hablando del apóstol Pedro, ni del apóstol Juan, porque él lo está escribiendo. No está hablando del apóstol Pablo, no está hablando del apóstol Pablo. Está hablando de que en los posteriores tiempos va a haber otro ángel para predicarlo, dice, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y cuando uno le dice, ¿quién es ese ángel? No saben decir. Y dice, bueno, pues tú tienes el Espíritu Santo, no les dice, ¿no? A ver, el Espíritu Santo no te lleva a ti a toda verdad. ¿Verdad? Pues no los lleva a toda verdad, pues resulta que no saben ni quién es, ni cómo es, ni cuándo, ni en dónde. Ahí estamos viendo perfectamente claro, pues que el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada, hermano Fernando. Adelante, hermano. Sí, y ahora, como lo está comentando, ¿no? Ese ángel trae el evangelio eterno. La Biblia no es eterna, hermano Páramo. Esa Biblia que usted tiene, ¿cuántos años le pueda durar?
ya así como la tiene usada, ¿qué tiempo le pueda durar ya? Pongamos que me dure toda mi vida. Digamos. Pongamos si la cuido Sí, bien, si la trato bien, pueda durarme sí, toda mi vida. pero no es eterna, Que no se pierda. porque, bueno, en mis manos he tenido yo algunas Biblias. Una vez me acuerdo que iba yo rumbo a la oración y me salieron unos marihuanillos y me quitaron mi morral con todo y mi Biblia, mi himnario. Ahí se acabó. Se me terminó esa Biblia. O Se le sea, acabó el evangelio. así es. Entonces, aquí en la tierra, hermano, nada es eterno. Nada, nada, nada es eterno. Todo caduca, todo perece. Pero Juan ve a este ángel que traía el evangelio, pero dice él con mucha claridad, el evangelio que él traía es eterno. No dice será eterno, no, es. O sea, ese no caduca, ese no perece, ese no se quema, ni se moja, ni nada. ¿Por qué es eterno? Porque no es de aquí, de la tierra. Él lo estaba viendo en el cielo. Y todo lo que de arriba viene, aquí en la tierra es sobre todo. Por Así eso es, dice hermano. que más la palabra del Señor permanece para siempre. Pero la confunden la palabra del Señor con un libro, con algo que está escrito. Y mire, el apóstol Pablo, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, un hombre conocedor de las escrituras, porque Timoteo era un conocedor de las escrituras, y le dice, mas los malos hombres, o sea, el apóstol Pablo en sus tiempos ya existían malos hombres, no nada más ahorita, Sí. y los engañadores, ¿ya había engañadores? Sí, que conocían, que tenían la Torá, que tenían la ley, ya había, y eran engañadores, irán de mal en peor. O sea, esa gente no se va componiendo, sino se van enredando en sus mismas herejías, Así es. engañando. Fíjese a qué se dedican, engañando y siendo engañados, porque se levanta un pastor y dice, este sí ha de ser de Dios, porque miren cómo habla, pero aquel lo está engañando a uno y él está siendo engañado. Pero luego le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que Así has es. aprendido. ¿Qué había aprendido? ¿Las escrituras? No. Le dice, No. pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Y luego le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, las escrituras sí ayudan, Sí. Sí. pero él había aprendido algo diferente que era del apóstol Pablo. Por eso le dice, persiste tú en lo que has aprendido y sabiendo de quién has aprendido, que era del apóstol. Y las Así es. escrituras, entonces, ¿para qué servían? Le ayudaban como testimonio, como aquellas mujeres que veían lo que hablaba Pablo, ellos la veían en la escritura, a ver si hablaba, lo que hablaba estaba escrito. Y los apóstoles, lo que hablan, todo está escrito. ¿Se Así es. pueden calzar con la escritura? Claro que sí. ¿Las contradicen? Jamás. Pero lo que ellos traen son mandamientos de Dios, palabra de vida eterna, evangelio eterno. Adelante, mi hermano. Así es, hermano. Sí, estamos viendo claramente entonces que la importancia, la necesidad, lo indispensable, porque no es otra cosa, sino lo indispensable que es la presencia de un hombre de Dios al frente del pueblo de Dios. Así es. No puede ser de otra forma porque a Dios le ha placido que sea así, que en su iglesia lo primero sea el ministerio apostólico. No hay un texto. Le buscan a estas gentes, le quieren buscar, le quieren decir que no, que ya ahorita el Espíritu Santo es el que manda, que no.
un enredo totalmente, hacen unos chilaquiles esas gentes totalmente revueltos, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo y el ministerio apostólico trabajan de una manera perfecta, de una forma perfecta. El Espíritu Santo, a través de Jesucristo, ha puesto el ministerio apostólico. Es deseo del Espíritu Santo, el cual es Dios, es deseo de Dios a través de Jesucristo que su iglesia sea gobernada por el ministerio apostólico aquí en la tierra. Entonces, no hay un texto que diga lo contrario. Cuando Jesucristo establece los ministerios, ¿verdad? Precisamente lo que él vino a dejar, Jesucristo vino y deja el ministerio apostólico a cargo de su iglesia. Pero resulta que estas gentes dicen que ya no, pues totalmente enemigos de Jesucristo, porque según ellos son cristianos, según ellos son muy, aman a Cristo, ¿no? Es una hipocresía total, mentira, hijos del diablo, hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque niegan lo que Jesucristo establece. Jesucristo dice una cosa y no hay quien diga lo contrario a lo que Jesucristo dijo. Jesucristo deja a sus apóstoles. Usted lo acaba de decir, mas no solamente ruego por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, no por lo escrito de ellos, por la palabra de ellos. Entonces, ese es el mandamiento. Esa es la doctrina de Jesucristo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Ese es el mandamiento de Jesucristo. Lo establece, lo deja así. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, vemos perfectamente claro que jamás Jesucristo dijo, el ministerio apostólico solamente estará un tiempo y después será quitado y ahora sí después el Espíritu Santo vendrá a gobernar la iglesia. Jamás Jesucristo dijo eso. Pero esta gente le busca porque ellos, usados por Satanás, porque a quién le conviene, hermano, que el mundo desconozca que solamente, hermano, por medio del ministerio apostólico hay salvación. Pues a Satanás, a él le conviene que la gente ignore, que la gente desconozca, que la gente odie, que la gente difame, que la gente ataque al ministerio apostólico, al verdadero, al genuino, porque Satanás sabe que el ministerio apostólico es el único ministerio que está puesto para salvación y vida eterna de las almas. No hay otro ministerio. Aquí lo decimos claro. El que no recibe un apóstol, no hay vida eterna para él. Lo comprobamos y el día que alguien quiera entrar a debatir con su hermano acerca de este punto, adelante. Yo lo recibo con gusto y veremos cuántos se salvaron sin tener la necesidad de escuchar a un apóstol en vida. Lo tratamos. Cuando alguien quiere entrar a debatir conmigo, adelante. Ahí está, incluso ahí está, puse ya el StreamYard. Entonces, qué hermoso, hermano, el entendimiento para el pueblo de Dios, que sabemos, conocemos y predicamos, ¿verdad? Que sobre la faz de la tierra está el evangelio de Jesucristo, el genuino, el auténtico, el evangelio eterno, predicado por un auténtico apóstol de Jesucristo. Y nosotros como iglesia de Dios, como pueblo bendito de Dios, tenemos una enseñanza hermosa, hermano. Nosotros tenemos ¿cómo puede decir eso, hermano? Un conocimiento de no deber nada a nadie. Nosotros sabemos, conforme la escritura nos indica, y dice, no debáis nada a nadie. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. ¿Verdad? Es decir, nosotros tenemos esa enseñanza de no ser deudores con nadie. Nosotros no tenemos que ser deudores con nadie. Tenemos que pagar a cada quien según lo que se le deba. Por un ejemplo, tenemos que pagar el IVA, tenemos que pagar los impuestos.
Si yo estoy rentando un departamento, una casa para vivir, tengo que pagarla porque soy deudor. Si una persona en la calle pasa, tengo la deuda, ¿verdad? Tengo esa deuda de respetarlo, porque no puedo faltarle respeto, porque me merece aquella persona todo el respeto, todo mi respeto. Entonces, son deudas que tenemos y nosotros como iglesia tenemos una deuda que pagar. Conforme a la enseñanza de Jesucristo, nosotros debemos de honrar al ungido de Jehová. Tenemos ese mandamiento, tenemos esa enseñanza. Para nosotros decimos honor a quien honor merece. Y el apóstol Naasón Joaquín García merece, es digno de honra, digno de la gloria conforme al ministerio apostólico que Jesucristo le ha dado, es digno de esa honra. Y el pueblo entero, conocedor, siendo instruido por el Espíritu Santo de Dios a través del ministerio apostólico, entendemos que el apóstol Naasón Joaquín García digno es de honra, digno es de gloria. ¿Por qué? Porque así hemos sido enseñados y tenemos, hermano, tenemos muchos textos para mencionarlos. Yo quisiera mencionar un texto muy hermoso y lo dice en 2 de Corintios, el capítulo 10, el verso 15. Dice así para la gloria del Señor. No nos gloriamos, dice el apóstol Pablo, desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Fíjese, hermano, lo que dice el apóstol Pablo, lo sabemos perfectamente, este texto hermosísimo. Él dice, el apóstol Pablo, esperamos que conforme crezca vuestra fe. ¿Cuál fe? ¿Cómo viene esa fe? ¿De qué fe está hablando? Porque resulta, hermano Fernando, que todos tienen fe. Sí. Todo mundo, en la secta católica todos tienen fe. Los evangélicos todos tienen fe. Los pentecostales todos tienen fe. Pero resulta que cuando uno les habla del ministerio apostólico, hasta lo ofenden, lo humillan, lo minimizan. Y no solamente hablamos del ministerio apostólico del apóstol Naasón, no. Minimizan el ministerio del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, minimizan el ministerio del apóstol Matías, minimizan a todos los apóstoles, los hacen menos, los minimizan, los ofenden. Y dice uno, caray, pues conforme a la fe, el ministerio apostólico debe de ser engrandecido. Yo no veo a ninguno de estas personas dándole ese reconocimiento al ministerio apostólico del apóstol Pablo. Al contrario, los califican como de hombres, incluso, hermano, dicen, son pecadores. Todos los apóstoles son hombres pecadores, cometieron muchos errores. Esos hombres son iguales a los demás. No, Jesucristo es el único. No pongan la vista en un hombre mortal como los apóstoles, minimizándolos, hermano, despreciándolos. Si al apóstol Pablo, que está en la Biblia, que está en las Escrituras, lo desprecian, pues ¿qué no harán con los apóstoles de este tiempo, hermano Fernando? Sí, es claro su tendencia a despreciar. Y ese espíritu ha estado siempre, toda la vida. ¿En qué consiste la honra? Porque confunden la honra con adoración. Sí. No es lo mismo la adoración que la honra. Entonces, ¿qué es la honra? ¿En qué consiste? Porque a nosotros nos critican fuertemente porque cantamos. Dicen, le están adorando porque le cantan. Incluso ellos piensan de esa manera, ¿no? Que los cantos son adoración, las alabanzas. Sí. No todos los cantos son adoración, porque ellos también le cantan a los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Entonces no quiere decir que ellos están adorando a los niños. ¿Qué respuesta darían a eso?
porque nos dicen a nosotros, miren, es que ustedes le cantan, es que ustedes le alaban, es que la honra exclusivamente tiene que ser para Dios, la alabanza tiene que ser para Dios, y están completamente equivocados, porque el primer mandamiento con promesa que dio Dios, dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Que adoráramos a nuestro padre y a nuestra madre? Por supuesto que no. O sea, la adoración es exclusiva para Dios y para su Hijo Jesucristo. Pero la honra sí se reparte. La honra sí la permite Dios, tanto al rey como a los hermanos. Incluso hay cantos que se honra al matrimonio cuando se van a casar. Dios bendiga las almas unidas, ¿verdad? Es un canto que se le canta. A los jóvenes también hay alabanzas para la juventud. Entonces, los cantos no son adoración. Y hay textos bíblicos donde habla que se les cantaban a los siervos de Dios y Dios lo permitía, porque eso no es adoración. Digo, para aquella gente que nos critica que porque le cantamos al siervo de Dios, al apóstol de Jesucristo, y nos dicen, ¿ya ven cómo lo están adorando? ¿Ya se dieron cuenta que ellos son unos idólatras? Es que no saben distinguir, no hacen diferencia como la ciudad de Nínive, ni entre su mano derecha y su mano izquierda. Todo para ellos es adoración. Y ellos le aplauden a Dios, fíjese. El aplauso es para la persona, ¿verdad? Adelante, hermano. Sí, es que de eso el otro día me acordé precisamente de eso. Y dije yo, ¿de dónde sacaron que Jesucristo se le debe de aplaudir? Esa es una herejía, hermano. Así es. Esa es una herejía, eso es un insulto. Esa es una, hermano, es una, pues, no tengo ni palabras, ¿no? Para decir la bajeza con la que la gente, trata de, según ellos, de alabar a Jesucristo y de adorarle, aplaudiéndole. El aplauso, ¿quién les dijo que Jesucristo desea ser aplaudido? ¿De dónde sale? Porque eso sí lo aceptan, hermano. Así es. Eso sí lo aceptan y no hay un solo texto. No hay un solo texto donde a algún hombre de Dios o el aplauso. No hay un solo texto de que a Jesucristo se le debe aplaudir. ¿De dónde lo sacaron, hermano? ¿Quién les dijo que a Jesucristo se le debe de aplaudir? Pues es una herejía, eso es algo, hermano, es ofensivo, porque todo lo que nosotros damos de adoración a Jesucristo es porque Dios lo ha permitido y tenemos la enseñanza de cómo se debe de adorar a Jesucristo. A Jesucristo no se le adora aplaudiéndole. A Jesucristo no. Nosotros postramos de rodillas delante de Él y le adoramos porque es mandamiento de nuestro Dios. Cuando dice ahí en Hebreos, ¿verdad? Dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Es decir, ahí está el mandamiento de nuestro Dios para con toda su creación, todo lo que Dios ha creado, tiene que adorar a Jesucristo, toda su creación. Todo lo que Dios creó es para adorar a su Hijo amado Jesucristo por mandamiento de Dios. Fíjese, hermano, cómo nosotros tenemos tenemos textos, hermano, tenemos textos. Precisamente ellos que dicen que nosotros tenemos la Biblia por basura, pues no, es al contrario. Al contrario, los que tienen por basura, son ellos los que tienen por basura la Biblia porque simple y sencillamente no le hacen caso. Ellos a la Biblia no le hacen caso. Ellos sacan sus propias conclusiones y menosprecian a las escrituras y las hacen a un lado y no la toman en cuenta. Yo voy a leer un texto para que a la gente le quede claro de que el apóstol, el ministerio apostólico debe de ser engrandecido, debe de ser alabado, debe de ser encomiado, debe de ser, hermano, elogiado. Dice en 2 de Corintios, el capítulo 12, el verso 11. Dice así, hermano, para el Señor, me he hecho un necio, dice el apóstol Pablo, dice, al gloriarme
vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Fíjese, hermano, el apóstol Pablo, lleno de celo de Dios, de un sentimiento, incluso, hermano, un sentimiento de dolor, porque él trabajó en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pedro no trabajó en los Corintios, el apóstol Juan no trabajó en los Corintios, el apóstol Matías, el apóstol Jacobo, todos los apóstoles no trabajaron en la iglesia de los Corintios. El que trabajó, el que sufrió por ellos, el que lloró por ellos, el que se esforzó por ellos, el que se desveló por ellos, fue el apóstol Pablo. Así es. Pero empezaban algunos hermanos ahí a empezar a alabar al apóstol Pedro, a alabar al apóstol Juan, considerados como columnas. No, esos apóstoles, grandes apóstoles. Ya me imagino ver a esos hipócritas, hermano, en el ministerio, alabando al apóstol Pedro y alabando al apóstol Juan y alabando al apóstol Matías, alabando al apóstol Jacobo y estos grandes apóstoles que Jesucristo ha puesto, y al apóstol Pablo no lo mencionaban. Así es. Y el apóstol Pablo se llena de celo y dice, a ver, a momento, porque dice aquí, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol, las señales de mi apostolado han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Yo aquí, el apóstol Pablo está diciendo, yo aquí he hecho prodigios, señales, milagros aquí en esta iglesia. Entonces, todo lo que ustedes tienen ha sido por mi predicación, por lo que yo les he enseñado, por lo que yo los he instruido. Yo debía ser alabado por vosotros y ustedes están alabando a apóstoles que nada tienen que ver con ustedes. ¿Qué tenía que ver el apóstol Pablo, hermano Fernando, con los corintios? Y digo, el apóstol Pedro. Nada. El trabajo. Sí, el trabajo. Nada. El trabajo que había hecho el apóstol de predicar, él nunca se metió en el trabajo de los otros apóstoles. El detalle, hermano, que a los corintios les había dicho, como ahora la gente de hoy piensan y toman el texto, y al último de todos, como a un abortivo que no debería de ser llamado, eso se lo está diciendo a los corintios, esas palabras. Entonces esos hermanos pues se pusieron a pensar como lo piensan ahorita, ¿no? Las gentes de ahora. Pues entonces el apóstol Pablo no era nada. Y decía él que no soy digno de ser llamado apóstol. Entonces ellos empezaron a ver a los apóstoles de Jerusalén muy grandes. ¿Oyeron lo que dijo el apóstol, lo que nos escribió? Que él no es nada. Que él no es nada. Aquellos grandes, pero aquí les dice, en nada he sido inferior. Porque si nosotros le decimos como la gente de ahora que dice, ¿ya vieron? Él es el último y no debía de ser llamado apóstol. Si yo le preguntara al apóstol Pablo, disculpe, usted, ¿cómo se siente al compararse con aquellos apóstoles? ¿Se siente usted menos? ¿Es menos que aquellos? Él nos contestaría, porque en nada he sido inferior o he sido menos a aquellos grandes apóstoles. Es lo que les está diciendo a la iglesia de Corinto, porque ellos ya lo habían minimizado, ellos ya no lo respetaban, ellos ya no lo querían. Por eso él dice, en nada. Ellos, al contrario, vieron la gracia que me había sido dada. Me dieron las diestras en señal de compañerismo. Nada nuevo me comunicaron. Por eso él decía, he trabajado más que ellos. Pero se los decía como un reclamo, porque ellos no lo aceptaban. Ya en ese tiempo lo despreciaban. ¿Cuánto más en este tiempo la gente que primero agarra al apóstol Pedro y lo pone como un gran apóstol? Y luego dice, no, es que él era el último, él no merecía ser apóstol.
bueno, primero lo suben, luego lo bajan, pero ellos, en su grandeza como apóstoles, debían de ser muy alabados, muy engrandecidos, muy honrados por la dignidad que Cristo les dio al ser apóstoles. Adelante, mi hermano. Así es, así es. Entonces, hermano, entendemos que nosotros, porque así como la iglesia de Corintios, eran deudores al apóstol Pablo, no le estaban dando el lugar que se merecía, que en base a su esfuerzo él tenía ahí. Ellos no le estaban dando ese reconocimiento, esa honra al apóstol Pablo, ¿verdad? No le estaban, hermano, encomiando, alabando. Eran deudores, ¿verdad? Porque eran gente así, hermano, los corintios eran personas totalmente carnales, eran muy carnales, ¿verdad? Muy carnales, porque no entendían, ellos más que espirituales, pues dejaron así está escrito en las cartas de los Corintios, dejaron una imagen de una iglesia carnal, de una iglesia poco espiritual, ¿verdad? Aunque era la iglesia que tenía quizás los más dones que los demás, ¿verdad? Estaban llenos de dones esos hermanos. Había dones, muchísimos dones, pero era una iglesia pues no tan madura, no tenían esa fe tan firme, ¿verdad? Para poder entender que ellos se debían al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era su padre en la fe, no el apóstol Pedro, no el apóstol Juan, no los apóstoles, hermano, el apóstol Jacobo, no ninguno de esos apóstoles, no. Era el apóstol Pablo su padre en la fe, y él como padre en la fe había trabajado en ellos con gran ahínco, con gran esmero, se había esmerado, había hecho, hermano, un trabajo perfecto, preciosísimo el apóstol Pablo, y llega un momento, hermano, que el apóstol Pablo exige, como una exigencia, yo debía ser alabado por vosotros. Entonces, ahora nosotros, ¿qué decimos? Vamos a dedicarnos a alabar al apóstol Pablo. No vamos a dedicarnos a alabar al apóstol Pedro, porque así son precisamente pues los que no tienen fe, los que no tienen conocimiento, ¿verdad? Esos, allá ellos, pero nosotros que hemos recibido de nuestro Padre en la fe, todo su cuidado, su empeño, su sacrificio, ¿verdad? Ninguno dice, ha contestado, ninguno dice, ha podido, ¿cómo dice esa alabanza, hermano? Tu esfuerzo tan sagrado, no puede uno corresponder a eso, pero, ¿qué podemos hacer, hermano? Nosotros darle la honra. El apóstol Nazón Joaquín es alabado por sus hijos, es alabado, es encomiado, engrandecido es el apóstol Nazón por sus hijos en la fe, porque conforme crezca nuestra fe, ellos serán muy engrandecidos. Es decir, si mi fe es pequeña, pues el engrandecimiento es pequeño. Es decir, por eso aquellos que no tienen fe, pues no, ¿qué opinión tienen, hermanos, de los apóstoles? Ya no mencionemos al apóstol Nazón, ni al apóstol Samuel, ni al apóstol Aarón. ¿Qué conocimiento o qué, hermano, idea tienen del apóstol Pablo? Lo consideran, hermano, como un hombre pecador y el último, como el que no tiene importancia. Así lo consideran ellos. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Si tuvieran fe, reconocerían. Pero nosotros, conforme ha crecido nuestra fe, el engrandecimiento va de la mano. La fe va de la mano al engrandecimiento apostólico. Y el apóstol Pablo dice, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Ahora, la fe, ¿cuándo ha llegado a su fin? ¿Cuándo ha llegado a su nivel? No ha llegado todavía. No. La fe no ha llegado todavía a nivel máximo, no. La fe sigue creciendo en la iglesia. La fe sigue aumentando. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Pues precisamente van de la mano. Si la fe seguirá aumentando, ¿cuánto? Lo que Dios, hermano, permita, lo que Dios quiera, seguir la fe creciendo, y luego entonces el engrandecimiento apostólico seguirá creciendo juntamente con la fe.
hoy decimos, el apóstol Nazón Joaquín García, digno es de honra, digno es de alabanza, digno y merecedor de honra, gloria e inmortalidad, porque así está escrito: a los que perseverando en bien hacer, buscan honra, gloria e inmortalidad. El apóstol Nazón ha perseverado todos los días, estos 7 años, y aparte de toda su vida, ha perseverado en el bien hacer. Este hombre santo nunca ha hecho ningún mal a nadie, al contrario, ha beneficiado a todo aquel que ha cruzado por su camino, a todo aquel, incluso hermano, ha beneficiado incluso hasta los enemigos de él, los que le aborrecen, ¿verdad? ¿Por qué los ha beneficiado? Porque, pues, hermano, él tiene todo el derecho de poner una demanda. Tiene todo el derecho el apóstol Nazón de defenderse y llevar a los tribunales a aquellas personas que le han causado daño, mas sin embargo no lo ha hecho ni lo hará. Así es. Pues los está beneficiando, aún a ellos los está beneficiando. Entonces, para nosotros, entonces, hermano, así lo creemos y lo entendemos. A mí me dicen, hermano Fernando, me dicen que soy muy fanático. El páramo es el de los más fanáticos, me dicen. ¿Por qué? Porque ellos odian, hermano, ellos odian que yo diga que el apóstol Nazón digno es de honra, digno es de gloria, digno es de alabanza, y al instante, fanático páramo, porque le está quitando el lugar a Jesucristo y se la está dando al apóstol Nazón. Luego empiezan con eso, sí. Luego, hermano, pues, ¿por qué? Porque ignoran totalmente las cosas, porque en ningún momento yo estoy diciendo el apóstol Nazón vino a morir por mis pecados. Jamás. No, sí. Mi Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina para siempre, Él es digno de adoración, digno que yo me postre delante de sus hermosísimos pies y le adore y le alabe con todo mi corazón, porque así es el mandamiento de nuestro Dios para su Hijo amado Jesucristo. Pero eso no quita, ¿verdad? Porque nosotros tenemos perfectamente a quién le corresponde cada cosa, ¿verdad? A nuestro Dios. Para Dios, nuestro amor, el más grande. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Nuestro Dios, nuestro más grande amor, hermano Fernando, y usted comparte este pensamiento junto con todos mis hermanos que nos están escuchando. Nuestro más grande amor es, y amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es a nuestro Dios, creador de todas las cosas. En segundo lugar está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual amamos y adoramos y nos postramos delante de él, porque digno es el Cordero de ser alabado y digno es de ser adorado, por cuanto es mandamiento de nuestro Dios para su Hijo amado Jesucristo. En tercer lugar está el ungido de nuestro Dios, el ungido por Jesucristo y por Dios, el apóstol Nazón Joaquín García. Él es, por decirlo así, ocupa el tercer lugar en nuestro corazón. Él es el ungido de Dios al cual amamos, al cual alabamos e engrandecemos, porque Él está puesto por Jesucristo para salvación y vida eterna de nuestras almas. Tenemos una encomienda, tenemos una labor, tenemos que engrandecer su ministerio, engrandecer su persona. Él será muy engrandecido conforme crezca nuestra fe. Entonces nuestra fe seguirá creciendo cada día más, hermano Fernando, y nosotros seguiremos engrandeciendo el ministerio apostólico del excelentísimo apóstol Nazón Joaquín García. Que se enojen, pues que se enojen. Que nos ofendan, pues que nos ofendan. Que nos tachen de lo peor, que lo hagan, ¿verdad? Pero nosotros seguiremos con esto que es mandamiento de nuestro Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, hermano Fernando. Adelante, hermano Fernando. Sí, dice uno aquí, Francisco Mejía, parece ser que ustedes le dan más honra a Nazón que a Jesucristo.
O sea, estas personas, esta gente, hermano, están en el mismo nivel, con el mismo espíritu de los escribas y los fariseos. Dice la escritura que cuando iban bajando a un hombre por el hueco del techo, porque era tanta la gente que seguía ya al Señor, que no cabían. Entonces, para poder bajar y para que el Señor atendiera a ese paralítico, hicieron un hoyo en el techo. Eso Francisco Mejía lo ha de conocer el texto a la perfección. Cuando ve que lo van bajando y el Señor los ve y ve que tenían fe, le dice al paralítico, escúchalo bien, Francisco, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabes qué pensaron? La gente que estaba ahí, los escribas, los fariseos, pensaron lo mismo que tú. ¿Cómo es posible? ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados? Si el único que perdona pecados es Dios. O sea, no aceptaron a Cristo. Ahorita tú sí lo aceptas, pero si hubieras estado ahí, hubieras pensado igual que los escribas y los fariseos. Aquellos, cuando el Señor Jesucristo iba entrando en la entrada triunfal a Jerusalén, la gente empezaron a gritar: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y traían palmas en sus manos, no aplaudían, no bailaban, no traían instrumentos de música, ni guitarras, ni panderos, nada más traían palmas en sus manos, y la exclamación era: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dirías tú si estuvieras ahí? Miren, le dan más honra a este que a Dios. Ahora resulta que este es el enviado. Así pensaron aquellos. Aquellos le dijeron al Señor: cállalos, diles que no griten. Y les dice el Señor: si estos callaren, las piedras hablarían. Estás en la misma condición, estás en la misma situación, porque cuando el Señor les dijo: soy hijo de Dios, y aquellos agarran piedras y lo querían apedrear y le dicen: ¿por qué? ¿Por qué obra buena me quieren apedrear? No, por obra buena no, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjate, esa gente siempre estaba en contra, lo mismo que tú. O sea, tú piensas que ponemos al apóstol de Jesucristo por encima de Jesucristo, y claro que no. ¿Sabes por qué no? Porque el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es enviado de Jesucristo, y nosotros estamos recibiendo al que Jesucristo envió, y si lo recibimos a él, estamos recibiendo a Jesucristo, y si recibimos a Jesucristo, estamos recibiendo a Dios. Esto no lo vas a entender, esto jamás por tu mente va a pasar, porque no tienes la obra de Dios en tu corazón. Adelante, hermano Páramo. Sí, exactamente es lo que le estamos diciendo. Y si quieres entrar, Francisco Mejía, ahí está el link para que entres y de frente, pues, compartas tu opinión conforme a las escrituras, no conforme a tu pensamiento, porque estamos dando textos que estamos comprobando con textos bíblicos, Francisco, estamos comprobando con textos bíblicos que el apóstol Pablo está diciendo que conforme crezca la fe de los hermanos, el engrandecimiento a su ministerio apostólico también irá creciendo, ¿verdad? Irá creciendo ese engrandecimiento. Pero el error de este tipo de personas, como aquí lo estábamos viendo, de Francisco Mejía, es que él dice que le damos más honra a Nazón que a Jesucristo. Entonces, ¿por qué le decimos apóstol de Jesucristo, Francisco? ¿Por qué no le decimos mejor que Jesucristo es el apóstol de Nazón Joaquín García? Así es. Si lo estamos subiendo arriba de Jesucristo, ¿por qué le decimos que es apóstol? ¿Por qué no mejor decimos que Jesucristo es el apóstol de Nazón Joaquín García? Pues ahí está la torpeza, ¿no? Entonces, porque nosotros siempre le estamos diciendo al apóstol, Nazón, precisamente le decimos apóstol, enviado de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Siervos es criado, el que obedece los mandamientos, el que obedece las órdenes, es el criado, es el siervo.
Y nosotros estamos diciendo siempre que el apóstol Naasón Joaquín es el siervo, es el que obedece al Señor, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el Señor del apóstol Naasón Joaquín García. Entonces, pues tu comentario es totalmente torpe e incoherente y no tiene cabida en lo que es las escrituras, porque lo estamos mostrando, ¿verdad? Estamos mostrando las cosas como son, porque para ellos, para ese tipo de personas como Francisco Mejía, para ellos, precisamente, ellos no le dan ni un ápice de reconocimiento a ningún apóstol. Así es. Ellos mismos están diciendo, y yo le quiero preguntar a Francisco Mejía, y yo quisiera que entraras, pero pues no entran, son muy cobardes, pero por lo menos que lo escriba. Yo te pregunto, Francisco Mejía, ¿tú recibirías al apóstol Pablo como a Jesucristo mismo? Yo quisiera, si llegara el apóstol Pablo a tu casa, ¿tú lo recibirías como a Jesucristo mismo? Yo te pregunto y ojalá me pudiera responder, hermano Fernando. Pues sí, es que, o sea, tristemente, ¿no? Vemos el mismo pensamiento, la misma idea que tenía la gente de la antigüedad. Fíjese, hermano Páramo, una vez recuerdo las palabras del apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín. Decía él, una ocasión ahí en su balcón, al ver a la iglesia, decía, si así reciben al que Cristo envió, ¿qué será cuando venga el que me envió? Fíjese, o sea, ellos alcanzan a ver cómo reciben al que Cristo envió. Por eso él decía, expresaba esas palabras, si así reciben al que Cristo envió, ¿qué será cuando venga el que me envió? Porque ellos reconocen que son enviados de Jesucristo. Ellos, enviados, como usted decía, servidores, siervos de Jesucristo. Nosotros, los que hemos creído en su elección, por supuesto que los honramos, los amamos porque sabemos de quién vienen. ¿Quién los envió? Claro que sí, para que Cristo sepa que hemos recibido al que Él nos ha enviado y lo hemos recibido de todo corazón. ¿Y qué queremos darle a sus siervos? Gloria, honra, alabanza. Pero esta gente entiende mal, piensa que la honra, la alabanza, la gloria es adoración. Cuando Cristo Jesús dijo, la gloria que me diste, les he dado. O sea, Dios le dio la gloria a Cristo. Dios le comparte su gloria, pero Cristo, el Señor, le comparte su gloria a los apóstoles. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo los estaba adorando a los apóstoles? Pues claro que no, les está repartiendo una gloria. ¿Qué es gloria? ¿Es adoración? No. ¿Alabanza? ¿Es adoración? Tampoco. ¿Honra? ¿Es adoración? No, porque nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así es. Es una honra que Dios les da. Adelante, hermano. Así es, hermano. Fíjese, lo volvemos y lo repetimos, ¿no? Este tipo de personas son tan incongruentes en sus comentarios que si uno les pregunta, bueno, ¿qué concepto tienes tú del apóstol Pedro, del apóstol Juan, del apóstol Pablo? Dime el concepto. Y al instante todos ellos dicen, son hombres pecadores. Fíjense la herejía tan grande, ¿no? Pues la torpeza tan grande, el desvío tan grande de mente que tienen. Están totalmente cegados por Satanás, están totalmente, son prisioneros de Satanás, que les cierra el entendimiento y califican y consideran a todos los apóstoles como seres inferiores, hombres comunes, los consideran como hombres comunes, hombres, igual a los demás, del vulgo, pecadores, insignificantes. Qué terrible, porque nuestro Dios los considera como algo, hermano, hermosísimo. Y yo quisiera leer un texto para que nos demos cuenta de cómo considera Dios, hermano, a sus enviados. Fíjense bien, yo lo voy a leer para que mis hermanos lo escuchen. Fíjense, hermanos, para que
la gente conozca y sepa bien de lo que estamos hablando. Fíjense lo que dice Isaías 49:6. Fíjense lo que dice Isaías 49:6. Poco es para mí, dice Dios de sus enviados. Y no solamente está hablando de Jesucristo, porque voy a comprobar con la Biblia que también está hablando de los apóstoles, para que sepan, para que entiendan estas personas, si es que Dios les abre el entendimiento, ¿verdad? Porque no está en nosotros. Uno da testimonio y si Dios no hace la obra, pues se van a perder en su locura. Pero nosotros, que Dios nos ha dado entendimiento, comprendemos este texto. Fíjense lo que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así es. Fíjese, a ver, mientras las personas, incluido Jaime, porque aquí está Jaime, me está escuchando, incluido Jaime, que dice que son simples apóstoles, así lo dijo, ¿verdad? El día de ayer. No, Jesucristo no es un simple apóstol, con desprecio al apostolado, ignorando Jaime voluntariamente que el primer apóstol es Jesucristo. Terrible, Jaime, el pensamiento tuyo, porque no es un simple apóstol, no, los apóstoles no son simples, no son a cualquier cosa, no, cuidado, porque fíjate lo que está diciendo Dios aquí. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A ver, para Dios son simples apóstoles, hombres pecadores, ay, cualquier cosa. Y dicen tener fe, y dicen ser cristianos, y dicen conocer a Jesucristo, y dicen conocer la doctrina, y se dicen conocedores y sabedores de las profecías, y que hablan, y cuando ven el apóstol dicen, ay, los apóstoles, ay, cualquier mugre, un apóstol, hombre, ay, cualquier cosa, pecador, ay, no, cualquier simple apóstol, no, hombre, que terrible, ¿no es así? Ay, dicen, va a decir, no, es que ese texto Páramo está hablando de Jesucristo. Ah, bueno, vamos a leer Hechos 13:47. A ver si está hablando solamente del Señor Jesucristo, porque aquí yo estoy tomando nuevamente Hechos 13:47, texto hermosísimo. Porque así dice, así nos ha mandado el Señor diciendo, dice el apóstol Pablo, 49:6 de Isaías, dice, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y dice el apóstol Pablo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Así es. A ver, yo les pregunto, y ahí está Jaime, que también me responda, y los otros perversos que ya se fueron, y los saco, ¿no? Porque no, como no tienen argumentos, pues lógico, lo único que hacen es ofender, porque no tienen argumentos para poder debatir esto. Aquí estamos viendo que para Dios no son simples, para Dios no son cualquier cosita, hay un hombrecillo, hay cualquiera que, no, Dios no los minimiza. Para Dios dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. A ver, Dios mismo, Dios, el creador de todas las cosas, el ser todopoderoso, Él dice que sus siervos, poco es para Él que sean sus siervos. Para Él son la salvación que Él envía. Salvación para toda la humanidad. Luz, son luz para los que andan en tinieblas. Es la luz. Un apóstol es la luz de Dios sobre la faz de la tierra. No es un simple hombre. No es un mortal cualquiera como yo y como tú y como todos. No, son seres especiales, únicos, santos, perfectos delante de Dios. Profetizados. Hermano Fernando, ya no les dejé hablar, perdónenme.
No, y fíjense qué importante es que haya un apóstol, un enviado. Cuando el apóstol Pedro se levanta, cuando estaban los 120, toma un texto y dice, profetizado, profetizado, que ya hablaba de Matías desde aquel entonces. Los siervos de Dios vienen profetizados, pero vienen en oculto. Acuérdese, hermano, que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros, pero porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos. En aquel entonces eran profetas, ahora son apóstoles. El apóstol Pedro toma esa profecía que dijo por el Espíritu Santo, porque el que la profetizó fue el Espíritu Santo por boca de David. Y acuérdese, hermano Páramo, lo digo por esas personas, que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni aquí ni allá. Esa profecía fue por el Espíritu Santo y ahora ellos niegan que Matías es apóstol cuando el Espíritu Santo lo está profetizando, y lo toma Pedro el apóstol, toma ese texto y le da vida, porque eso es lo que hacen los apóstoles, a los textos les dan vida. Así es. Porque ¿qué hace esta gente con el texto que leía usted de Isaías ahorita? Lo confunden, lo tuercen. Es que ahí habla de Jesucristo, pero viene un santo apóstol de Jesucristo llamado Pablo y a ese texto le da vida, ¿verdad? Y ahora dice, ese texto somos nosotros. De eso está hablando, está profetizando de nosotros. No se está adjudicando cosas que a Cristo le pertenecían para ellos. Por eso es bien indispensable tener un apóstol de Jesucristo para que esos textos ellos le den vida y les den su verdadera interpretación. Adelante, hermano. Sí, así es. Entonces, le digo, llegamos al punto de que precisamente el que no haya un hombre de Dios que enseñe las cosas verdaderas de Dios, crea en las gentes una confusión total, y llega Satanás, los toma, los duerme, los adormece, ¿verdad? Los engaña y les hace creer que los apóstoles son cualquier cosa. Así es. Que los apóstoles son tan insignificantes que no son necesarios. Cuando el Espíritu de Dios dice que no, que lo indispensable y necesarios que son para guiar al pueblo de Dios. Decía el apóstol Pablo, y si alguno de mis hermanos tiene el texto, yo ahorita lo busco, pero yo quisiera más bien basarme. Decía el apóstol Pablo a la iglesia, creo que la iglesia de los Corintios, les decía, ¿ya reinan sin nosotros? ¿Ya reinan sin nosotros? Qué bueno que reinaran sin nosotros. Qué bueno, qué bueno fuera que ustedes siguieran solos sin la necesidad de que estuviéramos nosotros. ¿Ya reinan? Sin vosotros, si nosotros reináis, pues qué bueno fuera así. Bueno fuera que ustedes solitos pudieran seguir adelante sin la necesidad que yo esté aquí. Pero les dice el apóstol Pablo, no. Primera de Corintios 4:8, hermano. Primera de Corintios, sí. Vamos a leerlo. Si lo tiene, hermano, lo puede leer, A ver, déjeme buscarlo. 4:8. Dice, mire, lo voy a leer. Primera escuchen, hermanos. Y hermano Fernando, sí. Jaime, escucha bien, ¿verdad? Y todos los que están escuchando, escuchen bien este texto para ver si la iglesia podía seguir adelante sin el apóstol Pablo. Escúchenlo. Adelante, dice hermano. Así, para la gloria del Señor, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, ojalá reinases para que nosotros reinésemos también juntamente con vosotros. Lo vuelvo a leer si gusta. Sí, hermano. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinasen para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Fíjense, es decir, ya tienen todo, les decía el apóstol Pablo, ya son ricos, ya tienen doctrina, ya tienen conocimiento,
ya tienen todo, ya son ricos, y no está hablando de riqueza material. Aquí está diciendo, ya estáis saciados, es decir, ya tienen la doctrina que yo les enseñé. Entonces, ¿ya pueden reinar solos? ¿Sin mí reináis? No, No se no, puede, no se no se puede. puede. Porque precisamente estábamos viendo el texto que leíamos casi al principio, que estábamos diciendo que el apóstol Pablo decía, yo quiero ir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero yo veo la necesidad por ustedes de permanecer todavía aquí. Yo veo que ustedes me necesitan, yo sé que ustedes sin mí no van a poder, por eso es la necesidad de que yo siga aquí. Yo quiero estar con Cristo, dijo el apóstol Pablo. Para mí es muchísimo mejor estar allá, pero quedarme aquí en la tierra es más necesario por causa de vosotros. Entonces, estamos viendo perfectamente, hermano, la necesidad, lo indispensable que es un hombre de Dios. No hay vuelta de hoja, no hay nada, no hay por dónde salirse, solamente está este caminito y lo estamos mostrando con las escrituras. Sin las escrituras, hermano, precisamente aquí podemos nosotros comprobarles, ¿verdad? Por medio de las escrituras, la importancia de un hombre de Dios. El mismo apóstol Pablo, él lo dice, le dice, yo sé que tras de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A ver, está diciendo el apóstol Pablo, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces y no los van a perdonar, los van a acabar. Pero ¿por qué no entraban antes los lobos rapaces? Porque estaba ahí el apóstol Pablo. No, pero él sabía que una vez que él no estuviera, Satanás iba a hacer y deshacer con todos. Satanás iba a entrar, pero al presente lo estaba deteniendo el apóstol Pablo. La presencia del hombre de Dios estaba garantizando la vida eterna, la dicha, la paz, la tranquilidad, la abundancia, el conocimiento, la riqueza espiritual. Eso es lo que estaba garantizando la presencia del apóstol Pablo en la iglesia. Una vez que él fuera quitado, se acabó todo. Viene la apostasía, vienen los lobos rapaces, empieza todo y hasta el día de hoy, el mundo evangélico vive en esa apostasía, vive en esa confusión tan grande, minimizando, ridiculizando al ministerio apostólico, invalidándolo, haciéndolo menos, creyendo que por decir que Jesucristo es el único, están haciendo bien cuando Jesucristo mismo los va a desechar, porque Jesucristo mismo puso el ministerio apostólico. Así y el que recibe a un enviado de Dios, recibe a Jesucristo y recibe a Dios mismo, porque así está escrito, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, mas el que a vosotros desecha, no los está desechando a ustedes, me está desechando a mí, y el que me desecha a mí, está desechando al que me envió. Hermano Fernando. Sí, y él mismo, dijo el apóstol Pablo, o sea, hablando de Cristo el Señor, ¿no? Y él mismo, personalmente, constituyó, estableció, puso, él mismo. O sea, ¿cómo me voy a presentar yo delante del Señor diciéndole, Señor, Señor? Dijo él, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Porque yo puse una estructura en la iglesia. Esa estructura debe de permanecer. ¿Quién les dijo que le quitaran a esa estructura lo que ellos quieran? Cuando dice el Señor, yo fui el que la constituyó. Yo fui el que hice esos planos de esa iglesia. Los planos deben de llevarse a cabo tal y como yo los puse. Primeramente, en primer lugar, es algo que debe de estar para siempre. Mire, yo siempre he pensado, hermano, de Dios en el tiempo del pueblo de Israel estaba en los cielos. Dios siempre ha estado en los cielos. ¿Podía hablarles directamente? Sí, quiso hablarles directamente y ellos no soportaron. Ellos no pudieron resistir la voz de Dios. Entonces, ellos piden que haya un intermediario entre Dios y ellos, que fue Moisés, el mediador. Así es. Entonces, de ahí Dios empezó a tomar profetas. Elías, hermano, Elías pensaba que era el último, como ahorita piensan todos que el apóstol Pablo fue el último.
Elías Sí, también pensaba lo mismo. Le dice Dios a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y le dice Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, nada más que a tus profetas les han dado muerte, a todos. Yo soy el último que queda. Yo soy el que queda. Él pensaba que era el último ya. Hasta aquí se acabaron los profetas. Pero dice el apóstol Pablo, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Quién es el que tiene a sus escogidos, a sus enviados? En su secreto los tiene Dios. Y le dice Dios, me he reservado 7,000 hombres. Esta gente va a decir, a esos 7,000 hombres era una comunidad. No, 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 está hablando de la elección, porque Elías le está diciendo, yo soy el último, a todos tus profetas les han dado muerte, soy el único que quedo ya de tus profetas, pero no, tenía 7,000, porque iba a llegar el Mesías, el Cristo, y hasta él llegó el último profeta. Toda la vida hubo profetas hasta que vino Cristo. así Ahora, ¿qué es. pasa? De Cristo para acá, les dice a sus apóstoles, les hace una promesa al apostolado. He aquí que yo estoy con vosotros Todos los todos los días. días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, hasta Así el fin es. del mundo, porque eso va a ser cuando Él venga. Hasta Así es. entonces va a haber apóstoles de Jesucristo, lo que esta gente no entiende, lo que Así es. estas personas no comprenden. Dice, ya se acabaron. No, porque hasta que Cristo venga, vendrá el libertador de Sión. Le dice al pueblo de Israel, y vendrá de Sión el libertador. Pero no está hablando de Cristo, porque Cristo ya no va a venir a libertarlos, hermano. No, Cristo va a no. venir nada más por los suyos y a juzgar. Así Adelante, mi es. hermano. Sí, sí, hermano, pues ya estamos llegando ya a lo que es el fin de nuestra transmisión. Y pues mire, desgraciadamente tiene toda la razón Jaime, aquí nos está diciendo, yo no puedo ver las enseñanzas bíblicas así como ustedes las ven. Pues precisamente por la ausencia del Espíritu Santo y del enviado de Dios, de un ministerio apostólico que pueda dar revelación a todo esto que precisamente es un misterio para el mundo. Este mundo está totalmente oscuro, ¿verdad? Porque así, las profecías así están escritas, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Así está el mundo, asentado en tinieblas, hasta que viene esa gran luz. ¿Cuál es esa luz? Pues precisamente el ministerio apostólico. Por eso dice el apóstol Pablo que así les ha mandado el Señor, te he puesto por luz, luz de los Así es. gentiles, a fin de que seas mi salvación hasta lo postero de la tierra. Y esa es la enseñanza que estamos tan, hermano, complacidos el día de hoy. Así Tenemos, es. hermano, una dicha muy grande de llegar a 7 años de esa hermosísima luz que ha llegado a muchísimas naciones y seguirá llegando a lugares donde está el pueblo asentado en tinieblas. Así llega esta luz, hermano, el cual es el ministerio apostólico del apóstol Nazón Joaquín García, y es un orgullo muy grande, nos causa de un orgullo, hermano, muy grande saber que este ministerio seguirá creciendo todavía, seguirá siendo engrandecido, seguirá llegando a más naciones, seguirá avanzando, seguirá Dios mostrando misericordia por toda la humanidad a través única y exclusivamente del ministerio apostólico. Dios no muestra su misericordia a través de la Biblia, no, jamás. Dios muestra su misericordia a través de sus enviados. Así es, la escritura lo menciona, ¿verdad? Así lo dice la escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado la Biblia para que todo aquel que la lea se pierda. No, 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 totalmente equivocado. Entonces, hermano Fernando, si ya hermano quiere despedirse. así es. Pues le agradezco en primer lugar, hermano Páramo, por permitirme estar aquí con usted platicando y decir que nosotros no nos cansaremos de No. decir que sobre la tierra existe un excelentísimo y santo apóstol de Jesucristo Amén. llamado Nazón Joaquín García. Y nosotros somos el sello de su apostolado. Si quieren ver que Nazón Joaquín es un verdadero apóstol, está la iglesia de Jesucristo. Nosotros seguimos su enseñanza, seguimos su evangelio y aquí estamos hablando de las cosas de Dios
para las personas que quieran escuchar. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos. En este su 7º aniversario le mandamos muchas felicitaciones al apóstol Un del abrazo muy Señor. grande. Que Dios le bendiga y que Dios siga aumentando en su iglesia a los que han de ser salvos, los siga trayendo a este lugar. Le agradezco mucho, hermano Páramo, y a todos mis hermanos que estuvieron conectados. Mi Señor los bendiga y sigamos dando testimonio de la elección en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano Fernando. Dios le pague, ¿no? Al contrario, Dios le pague a usted por venirme a apoyar, porque estos son temas muy hermosos y y la invitación siempre está abierta, ¿verdad? Para que alguna de mis hermanas un día quiera entrar, para mí sería algo me honrarían mucho el día que una hermana me honre con su presencia en este canal. Yo quisiera contar con la presencia de alguna hermana porque adorna muy hermoso la voz de una hermana en los en vivo. Y ojalá el próximo domingo así se dé. Entre tanto, hermano, pues Dios les pague a todos mis hermanos que nos permitieron contar con su presencia en esta noche. Hermanos, estamos a 2 días de algo muy hermoso, de un recuerdo maravilloso, de un recuerdo glorioso. 7 años de ministerio apostólico llenos de gracia, llenos de verdad, de misericordia, llenos de vida eterna para cada una de nuestras almas. Dios le pague a su santísimo apóstol Nazón Joaquín por permitirnos contar con él, porque él cuenta también con nosotros. Somos un solo cuerpo. Él y nosotros estamos fundidos, no somos dos, somos uno solos. El apóstol Nazón Joaquín García y su pueblo estamos unidos. Dios le pague a nuestro Padre en la fe. Amén. Y le mandamos un abrazo muy grande, que Dios le haga llegar ese abrazo, ese ósculo de amor, de reconocimiento a su apostolado, el cual es un honor tenerlo como padre en la fe. Amén. Es una gloria inmensa que Dios nos ha permitido y le enviamos todas nuestras felicitaciones. Y el día, hermano, martes estaremos reunidos en la tarde, aquí enlazados los canales para hermano, platicar a lo hermoso que es contar con estos 7 años de ministerio apostólico. Hermano Fernando, Dios le pague. Hermanos que nos acompañaron, Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, Dios les pague. Y los invitamos el próximo martes, ¿verdad? Bueno, en su canal de Peleando la Buena Batalla, me voy a enlazar con el hermano Vilchis, con el hermano Moisés, para que sea, hermanos, enlace todo esto para un programa especial, hermano, en reconocimiento a estos 7 años hermosísimos de misericordia que Dios le ha permitido al pueblo de Dios, la luz del mundo, a través del ministerio apostólico, hermano, del apóstol Nazón Joaquín García. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta entonces, hermanos, nos despedimos deseando que la paz y la gracia de Cristo Jesús more en sus corazones y Dios les bendiga. Así sea. Dios los bendiga.